Dios los bendiga. Tomen asiento. Invitamos a los niños a que puedan pasar a su hora de escuela en este domingo. ¿Ya se fueron? ¿No quedó ningún niño por acá? Estos días, mientras hablaba con los hermanos que van a estar exponiendo la palabra de Dios a lo largo de este mes, hablábamos de estos 5 puntos que estaremos exponiendo, estas 5 verdades de la doctrina de la gracia. El año pasado hablamos de las 5 solas y este año vamos a hablar de las 5 doctrinas de la gracia. Y cuando hablaba con los que van a exponer la palabra, ellos fueron eligiendo cuáles eran los puntos que iban a tocar y a mí me dejaron quizás el más difícil, que era el primero. Y como ser el pastor de la casa, me dijeron, bueno, te toca a vos, y bueno, y así fue. Y a veces algunos hermanos me preguntan, pastor, ¿qué tan difícil es hablar de las verdades de Dios? Y para que usted se dé una idea, es como que cada domingo yo tengo la sensación de que me está por agarrar un infarto. Eso es lo que uno siente al predicar la palabra de Dios, porque entiende lo importante que es la palabra de Dios. Y yo le decía hace un ratito por qué es importante la reforma. Y es importante porque yo recuerdo en mis inicios en el camino del Señor que a nosotros se nos enseñaba a pelear con el diablo para que el diablo soltara a las almas, para que las almas pudieran ser salvas. Es importante la reforma porque durante muchos años yo luché con temor a perder mi salvación. Cosas que la palabra de Dios no afirma. Y todas esas cosas que tuve que luchar por ignorancia, por malas enseñanzas, vinieron solamente por una cosa, por ausencia de la Biblia, por falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que todo cristiano necesita. La palabra de Dios es lo más importante. Y por eso es importante recordar lo que ocurrió en ese año de 1517 cuando se inició la reforma. Una reforma que todo el tiempo nosotros vivimos. Como yo le decía, de mis inicios, yo necesité de la reforma. ¿Qué significa la reforma? ¿Significa cambiar algo de la Biblia? No, reforma significa volver a la Biblia. Reforma significa que cada vez que nos encontramos perdidos, cada vez que nos encontramos en una condición donde no sabemos qué hacer, necesitamos una reforma. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos sentarnos y escuchar a nuestro Dios hablarnos a través de la palabra. Eso es la reforma. Y el día de hoy estaremos viendo o iniciando a ver estos 5 puntos que se lo conocen como los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Usted dirá, ¿qué es eso? Antiguamente se lo conocía como el tulip, por el tulipán, por su acróstico, por sus palabras iniciales, que significa total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Ahora usted dirá, ¿qué significa todo eso? Y todo eso tiene que ver con el plan de salvación.
Tiene que ver con la gracia salvadora de Dios. Tiene que ver con en qué posición yo me encuentro, cómo estaba yo antes de que Dios llegara a mi vida, por qué Dios llega a mi vida, cómo hace Dios para salvarme, cómo hace Dios para sostenerme hasta el día en que entre a su presencia. Antiguamente se lo conoció como los 5 puntos, o muchas veces usted puede escuchar como los 5 puntos del calvinismo. Pero mientras estuve estudiando a lo largo de todos estos meses, hay una frase que a mí me gusta del pastor John Piper, el gran teólogo John Piper. Y él dijo algo: nosotros no defendemos la postura calvinista, sino que defendemos las verdades que radican en la palabra de Dios. Nosotros no defendemos posturas de hombres, ideologías de hombres, pero sí entendemos. Muchos dirán, ¿ustedes son luteranos o son de Lutero? No, nosotros entendemos que esas verdades que Lutero entendió que estaban en la Biblia son las mismas verdades que nosotros hoy en día entendemos y afirmamos que son las verdades de Dios. En ese año de 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero escribe sus 95 quejas y las escribe y las clava en la catedral de Wittenberg en Alemania, como decía nuestro hermano Javier. Pero esta lucha, después de 1200 años aproximadamente de oscuridad, de poner la Biblia al costado, de alejarse de la palabra de Dios y empezar a construir a un Dios a imagen y semejanza del hombre. Un Dios que fue formado por las ideas, las interpretaciones de hombre. Hoy en día nosotros lo podemos ver en diferentes lugares donde vemos que las personas, en vez de predicar la palabra de Dios, cuentan sus experiencias, narran sus historias, hablan de lo que ellos ven, sienten, piensan. Pero al fin de cuentas, mi hermano, ¿eso a quién le importa? Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que es útil para corregir, para instruir, para transformar. La palabra de Dios. Y eso fue que a lo largo de la historia muchos hombres se levantaron en oposición a esta aberración que la iglesia estaba haciendo, a esta torcedura que había llevado las verdades bíblicas y la mala interpretación y la ausencia de la Biblia. Y muchos hombres se levantaron, y muchos hombres que se levantaron murieron. Y la iglesia los callaba, los mataba, los aniquilaba. Pero a lo largo de la historia muchos hombres estuvieron luchando por que la verdad saliera a la luz. Hasta que ese 31 de octubre, Martín Lutero, fue todo orquestado por Dios. Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, pero hubo algo muy importante. Y lo importante fue Gutenberg. Gutenberg había inventado la imprenta. La primera imprenta, lo que podía hacer el hombre era imprimir en un papel y replicar muchas ediciones de lo mismo. Lo que sucedió es que alguien sacó esas 95 tesis que Martín Lutero había escrito ahí, porque podían haber quedado en el olvido ahí. Y la imprenta de Gutenberg, ¿qué hizo? Lo publicó. Y en un mes, para que usted se dé una idea, en un mes, ese folleto estaba en toda Europa. Todas las personas estaban leyendo esas 95 verdades que mucha gente decía, es verdad, yo pienso lo mismo. La gente tiene que volver a la Biblia, la gente necesita la palabra de Dios, la gente necesita oír la palabra de Dios en su propio idioma, necesita ver traducciones. Y eso fue que este monje, teólogo y traductor de la Biblia, empezara a lo largo del tiempo, empezaran a traducirse la palabra de Dios.
y empezara una reforma en toda Europa. No la reforma de Martín Lutero, porque hubo muchos hombres como Knox, como Zwingli, como Calvino, muchos hombres que empezaron a hacer lo que en Suiza, en Francia, en Alemania, en Holanda, en diferentes lugares empezó a gestarse esa reforma que hoy en día llega a nosotros. Pero esa reforma que ocurrió en 1517, al final del 1500 surgió una controversia. Y tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Una controversia que se estaba gestando en Holanda. En ese momento había un hombre llamado Jacobo Arminio, que era un teólogo, que de repente él planteó dudas sobre la palabra de Dios. Plantó dudas sobre lo que la reforma estaba creyendo de la Biblia. Lo que los hombres creían sobre el gran debate era la predestinación de Romanos capítulo 8, versículo 30. Dios a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Ahí estaba el asunto, el meollo del problema. ¿Cómo es que Dios salva a alguien? ¿Es Dios el que salva o soy yo el que elijo ser salvado por Dios? Dios despliega su acto de redención, la cruz, y el que quiere que se acerque, al que le gusta. Pero los reformadores decían, no. La palabra de Dios dice otra cosa. Este hombre llamado Jacobo Arminio tenía una escuela y discípulos. Y esto se empezó a propagar en Holanda, en Europa, hasta que llegó un momento. Ya Calvino estaba muerto. Obviamente Calvino había impactado de manera muy positiva a la reforma en Ginebra, en Suiza, en Europa. Según los teólogos contemporáneos de este tiempo, muchos dicen que después del apóstol Pablo, el gran teólogo del apóstol Pablo, Calvino fue un gran teólogo. Y Calvino hizo un gran aporte en su teología a la reforma, al crecimiento de la iglesia. Jacobo Arminio estaba en contra de esta reforma o de estos puntos, y al morir Arminio en el año 1600, empieza a gestarse, sus discípulos empiezan a gestar un debate. El debate, y ellos narran 5 puntos que ellos están en contra de lo que se cree o lo que la iglesia creía en ese tiempo. Esto llevó a que en un momento Holanda, toda la nación, los líderes de todas las iglesias se reúnen en el año 1618. Esto llevó 6 meses, de finales de 1618 a 1619, y se hace el sínodo de Dors. De Dors, ¿por qué? Porque se hace en Holanda, en la ciudad de Dorchester, y ahí se hace este sínodo. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo es un concilio. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos en el libro de los Hechos, vemos que ahí está el primer concilio. ¿Cuál era el concilio? ¿Se acuerdan que estaba el problema entre los gentiles y los judíos? Que estaban conviviendo juntos, y uno decía, esto se puede comer, esto no se puede comer, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces había un gran debate, había un gran problema. Entonces fue el apóstol Pablo, fueron todos, se reunieron en Jerusalén, y en Jerusalén se hizo el primer concilio que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y ahí ellos llegaron, determinaron como autoridades de la iglesia lo que ellos entendían que Dios estaba estableciendo de cómo debían convivir. Esto fue lo mismo. Este concilio que se hizo en Dor, ellos entendieron durante esos 6 meses, al final de los 6 meses, después de haber analizado todos los puntos que los discípulos de Arminio entendían, llegaron a la conclusión de que todo lo que enseñaban era una herejía.
algo que no se encontraba en la Biblia, algo que no está en la Biblia. Escuche bien esto, no está en la Biblia. Y determinaron, el sínodo de Dort determinó de que esas doctrinas que ellos enseñaban eran una herejía para la iglesia. ¿Por qué es importante eso hoy en día? Porque hoy nos encontramos con mucha gente que enseña cosas dentro de la iglesia que son ¿qué? Una herejía. No, pero si está bien, si al hermano le gusta, si lo hace sentir bien, no hay problema, no hay que generar problema. No, mi hermano. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es muy importante. Y en el punto número 1 que yo le hablaba, que fue la total depravación, si uno lo entiende hoy en día y lee esa palabra total depravación, ¿qué es lo que significa? Lo que los arminianos, pudiéramos decirlo, o los discípulos de Arminio, ellos enseñaban y decían que el ser humano, escuche bien, tiene un libre albedrío o tiene la capacidad humana de poder escoger voluntariamente si quiere o si él quiere puede rechazar a Dios. Lo que el sínodo de Dort llegó a esta conclusión de total depravación es que el hombre está totalmente imposibilitado por sus medios, él, por su propia voluntad, de alcanzar salvación. Cuando nosotros leemos la palabra total depravación, pareciera decir que un hombre es totalmente depravado para ser salvo. Pero antiguamente, imagínense que esa palabra total depravación pasaron 400 años. Lo que se entendía antes como depravación es lo que nosotros hoy entendemos como un depravado sexual. Es totalmente diferente. Por eso, grandes teólogos contemporáneos como John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul y muchos más dicen que la palabra correcta sería imposibilidad total. ¿Y qué es esa imposibilidad total? La imposibilidad total, el hombre está imposibilitado de poder ser salvo por sus propios medios. Y esa es la introducción para nuestro mensaje el día de hoy. Y yo los invito a que puedan abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a ver, no voy a desarrollar los 5 puntos obviamente porque voy a darle lugar a los demás expositores. Simplemente yo tengo la tarea que me encomendaron mis amados hermanos de iniciar esta labor de esta doctrina cardinal de la teología reformada. Y para empezar, iniciaremos con Efesios capítulo 2, versículo 1. El título es Salvo por gracia. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios es muy importante. Algo que escuchaba del gran predicador Charles Spurgeon, decía: nosotros no tenemos que defender la Biblia. Dice, es como querer defender a un león enjaulado. Simplemente abre la reja y deja que el león se defienda solo. Lo que Charles Spurgeon decía es: la palabra de Dios se defiende sola. Lo que nosotros tenemos que hacer es proclamar las verdades de la Biblia. Amén.
lo que nosotros tenemos que hacer, porque mucha gente te va a decir, no, porque ustedes ahí que estudian mucho la palabra de Dios, mira, la palabra de Dios se defiende solo. La palabra de Dios dice, escrito está, amén. La palabra de Dios dice que escrito está, no haremos tal cosa porque en la palabra de Dios no está. No porque el hermanito quiera, no porque la pastora quiera, no porque aquel que se proclame apóstol, profeta, no. La palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles y profetas. Y hoy en día nosotros somos las piedras vivas que proclamamos la verdad de Dios como pastores y entendemos lo que la palabra de Dios afirma. ¿Vio lo importante que es la reforma? ¿Vio lo importante que es volver a la Biblia? ¿Por qué, hermano? Porque podemos encontrarnos como me encontraba yo en un momento, haciendo, creyendo, viviendo cosas que no eran bíblicas. ¿Y por qué las vivía, pastor? Porque me las enseñaron. Porque no era como los nobles de Berea en Hechos 17, que cuando Pablo les predicaba, ellos iban a ver si en las escrituras estaba lo que Pablo enseñaba. Nosotros somos más cómodos, mi hermano. Preferimos que alguien nos predique y nos diga, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Cuánto hay que poner? Yo recuerdo hace un tiempo, hablé con una muchacha que vino acá a la iglesia y me decía, pastor, yo me congrego en una iglesia, la Iglesia Universal. Todos la conocen, la iglesia de los brasileros. Y ella me decía, yo ya no sé qué más hacer, qué más vender, qué más poner, cuánto dinero más poner para que Dios me bendiga. Porque ellos me dicen que vos tenés que hacer algo para que Dios te bendiga. ¿Sabe lo que esa muchacha necesita? No necesita más dinero, mi hermano. Necesita una reforma. Necesita volver a las escrituras y entender que con Cristo somos más que vencedor. Que con Cristo ya tenemos las bendiciones. Que muchas veces si no tenemos lo que queremos, porque de eso se trata el evangelio, no de tener lo que tú quieres, sino de tener lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios. Pero ahí le enseñaban en la iglesia que tú puedes pagar y cambiar tu realidad. Si tú pones dinero, tú vas a torcer la mano de Dios y Dios va a hacer lo que tú quieras. ¡Qué locura! ¡Qué herejía! ¿Se da cuenta, mi hermano, qué importante es volver a las escrituras? Y la palabra de Dios dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él fue el que nos dio vida. Nosotros no podíamos escogerlo a Dios. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, los mismos que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aún estando, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado, nos dio ¿qué? Los reformadores entendían esto. La palabra de Dios dice que cuando Cristo nos salva porque nosotros estamos como muertos. Lo que esta doctrina enseñaba era que sí, estamos muertos, pero no tan muertos. Algo de elección todavía tenemos. El ser humano quiere tener cierto grado de poder para él poder escoger, el poder decidir si yo quiero o no quiero. No, mi hermano, porque la Biblia habla de que estamos como muertos. Y un muerto no hace nada.
Un muerto no tiene voluntad. Tú vas y ves un cadáver y le dices, bueno, cadáver, mira, levántate y vive si tú quieres. No, mi hermano, si usted está muerto, ¿cómo está? Muerto. Y la Biblia dice que nosotros cuando fuimos alcanzados por Cristo estábamos como muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, muertos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda persona al nacer, ¿qué significa eso? Una persona cuando nace puede escoger por Dios el día de mañana en su vida o no escoger por Dios. Pero la Biblia me dice que todos nacemos muertos. Uno dirá, pero ¿cómo? Si uno nace tiene vida. Sí, vida física. Pero lo que la Biblia habla de que uno nace y cuando nace instantáneamente, esto lo enseñamos en nuestro estudio de teología sistemática de la cabeza federal, lo que se conoce como el pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecó en el huerto del Edén, cuando estaba Adán y Eva ahí en relación con Dios, y Dios le dijo, si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Dice que Adán comió, pero Adán no murió, siguió viviendo. Pero lo que sí murió Adán fue en Dios. Murió su relación con Dios. Murió su comunión con Dios. Murió de pertenecer a Dios. El pecado, ese pecado que Adán cometió, dice la palabra, que pasó a todas las generaciones. ¿Y cómo lo sabemos? Que como entró el pecado, también entró la muerte espiritual y también la muerte física. Porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. ¿Cómo sabemos que todos somos pecadores? Porque todos nos morimos. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces sabemos que todos somos pecadores. Una persona que nace, ya nace en pecado. Y usted puede decir, bueno, entonces si un niño se muere, ¿se va al infierno? No, porque ese niño no conoce lo que es el pecado. Él todavía no practica el pecado. Pero sí que ese niño, al nacer, él necesita nacer de nuevo para conocer a Dios. Él necesita nacer de nuevo. La Biblia habla de que todos nacemos muertos en nuestra relación con Dios. Todos los seres humanos nacemos muertos en ese momento. Y eso nos lleva a entender lo que es la muerte espiritual y lo que Dios hace para darnos vida. Lo que los reformadores entendían y lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra es que todo ser humano está muerto y necesita a Dios, necesita que Dios le dé vida, necesita que Dios lo resucite. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 11, podemos encontrar ahí el suceso, la narración que Jesús tuvo con un muerto. Ese muerto fue su amigo, Lázaro. Y fíjate qué importante es lo que ocurre. La gente conocía a Jesús, la gente sabía que Jesús hacía milagros. La gente sabía que Jesús podía sanar a un enfermo. Y cuando su amigo Lázaro enferma, van y le avisan a Jesús y le dicen, tu amigo ha enfermado.
Necesitan de ti, Jesús. Necesitan que tú los sanes. Y Jesús dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Este Lázaro va a glorificar a Dios. ¿Y cómo va a glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque lo que ocurra va a enseñar una verdad que los reformadores entendieron que es importante. Una verdad maravillosa. Y nosotros podemos ver que en ese momento, en Juan capítulo 11, versículo 23, él se encuentra con Marta. Y en ese momento que él llega, Marta lo reprende a Jesús y le dice, ¿por qué no viniste antes? Cuando él estaba enfermo, ahora ya murió y hace 4 días que está en la tumba, está bien muerto. ¿Cómo estaba? Pero bien muerto, muerto, muerto. Y cuando le dijeron, Jesús, Jesús dijo, no, vamos a esperar que muera bien, pero bien, bien, bien muerto. Hasta el punto que dice que cuando llegaron había olor. Jesús dice, mejor, mientras más olor, mejor todavía. Que vean que el muerto está muerto, 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 imposibilitado. Él no tiene ninguna posibilidad de nada, él no tiene ningún poder, no hay una chispa de vida absoluta. Él está muerto. Si hay olor, usted ya sabe por qué hay olor. Estaba pudriéndose. Los gusanos ya estaban cubriendo su cuerpo. Él estaba bien, pero bien muerto. Entonces, en ese momento que él establece esta conversación con Marta, en el versículo 23 le dice estas palabras. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hermano, es muy importante entender algo. Muchos dicen, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo sabemos que lo que usted dice es verdad? ¿Por qué es esa verdad? Hay otra gente que dice otra verdad. No. Porque hay una sola verdad. Y esa verdad se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuando Él dice, yo descendí del Padre, es la verdad de Jesús. Él es Jesús, Él es el verdadero, es la verdad. Y Él le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, ven aquí. Tienes que aprender algo, que tu hermano resucitará. Entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Algún día yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar. Y él le dice, no, Marta. No entendiste nada todavía. Tú necesitas una reforma, Marta. Tú necesitas entender la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Marta. Yo soy la resurrección. No, yo sé que mi hermano Lázaro un día Dios lo va a resucitar. Marta, yo soy Dios. Bueno, yo sé que algún día Dios va a tener misericordia. Yo soy Dios, yo tengo misericordia de Él. Yo hoy lo quiero resucitar. Hoy quiero mostrarte lo que Dios puede hacer cuando una persona está muerta, alejada de Dios, sin amor por Dios. Por eso cuando cantamos el himno, Él nos amó primero. Hermano, nosotros no estamos acá porque usted quiso, porque usted eligió, porque usted tenía la voluntad, porque yo lo hice, porque yo lo logré con mi esfuerzo, con mi decisión. No, mi hermano, Dios orquestó todo. Él te resucitó porque vos estabas muerto y hoy estás escuchando esta verdad porque Él te dio vida. Yo lo hice. Yo. ¿Cuándo vas a entender que tienes que crucificar tu yo?
No es tú lo hiciste, es Él lo hizo. Él lo hace. Él lo hará. ¿Se da cuenta, mi hermano? Yo muchas veces oraba y le decía, reprendía al diablo: diablo, suelta esas almas para que puedan venir a Dios. Pero hasta que la reforma transformó mi vida y entendí, y hoy voy a Dios y le digo: Dios, el que da vida eres tú, Señor. Señor, tú eres la resurrección y la vida. Padre, ten misericordia, resucítalo, oh Dios. Dale vida, porque solamente tú tienes el poder de hacerlo. Amén. Y dice que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Y cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, Lázaro tenía una piedra, estaba envuelto, muerto de hacía 4 días, 3 kilos de gusano encima. Pero algo se movía en Lázaro, el dedo, tal vez decía: a ver si voy a Dios o no voy a Dios. Me pasan un montón de cosas malas, voy a probar con Dios esta vez, a ver, porque veo que me pasó un montón de cosas malas. Mira, estoy remuerto, a ver si hoy elijo ir a Dios. Y dice que Lázaro estaba ahí completamente muerto. Por eso estos seguidores de Arminio, ellos decían: la palabra de Dios dice que si creemos en Dios, que Dios nos manda a creer, entonces si nos manda a creer tenemos una voluntad propia de que si quiero o no quiero creer. No, entendieron mal. Porque Lázaro no podía creer en Jesús. Lázaro no podía pensar en Jesús. Lázaro no podía ver a Jesús porque él está muerto. Entonces lo que nos enseña la palabra de Dios es que el que hace el milagro es Dios. El que tiene que iniciar es Dios. Y Dios se paró frente a la tumba y Dios, Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, soltó una palabra. ¿Se acuerdan en Génesis? Y Dios habló y fue hecho. En ese momento Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo algo: ¡Lázaro! Imagínese, mi hermano. De repente los gusanos se fueron. Los tendones y músculos que ya estaban atrofiados, muertos, sus órganos estaban totalmente destruidos, la sangre ya estaba endurecida. Lázaro estaba a punto de ser embalsamado ya de 4 días. Empezó a moverse. Y Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y de repente un muerto empezó a caminar. Uno dirá: wow, eso es maravilloso. Pero exactamente lo mismo te pasó a ti. Tú estabas en esa tumba, tú estabas completamente muerto. Y Cristo te fue a buscar. Y Él pronunció tu nombre. Él cargó tu nombre en la cruz del Calvario. Él arregló la cuenta con Dios. Él te justificó. Él fue el que te llamó para que vengas a vida eterna. Y dice que Lázaro salió y todos se sorprendieron. Todos quedaron impactados. ¿Cómo este hombre que hace milagros, que sana enfermos, también puede dar vida? Y Jesús dijo: yo soy la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses,
Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice la palabra que Él nos concede creer. ¿Y por qué vemos este pasaje? Porque mucha gente cree que tengo poder yo de creer o no creer en Dios. Si yo quiero, lo rechazo a Dios. Si yo quiero, lo acepto a Dios. No, mi hermano. Mucha gente dice, pastor, aquel hermano que estuvo 10 años en el camino del Señor y hoy se apartó y se fue al mundo y dejó todo y está ahí viviendo una vida perdida. ¿Fue que Dios lo salvó y perdió su salvación? No, mi hermano. Él no perdió la salvación. Nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Porque el que es salvo, la obra del Espíritu Santo, y no me quiero adelantar a la perseverancia de los santos, que es el último punto, tiene que ver con una obra poderosa que Dios hace. Que Dios es el que nos concede creer en Él. No está en mí creer en Dios, está en Él. Él te escoge para que vos creas en Él. Por eso también dice Filipenses 1:6. Estando persuadido en esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra. Hermano, ¿quién comienza la obra? Dios. Él es el que comienza la obra en tu vida, mi hermano. No decidiste tú un día por Dios. La decisión que tú tuviste por Dios fue la respuesta a que Él te escogió. Pastor, yo voy a decidir santificarme. Voy a decidir leer la Biblia, voy a decidir venir a la iglesia, voy a decidir a congregarme. No, mi hermano, si tú haces todo eso, es ¿por qué? Porque Él puso en ti un poder sobrenatural que te resucita, que rompe todo esquema, que es la obra del Espíritu Santo que te lleva cada día más a querer, amar y desear a Dios. Yo a veces cuando hablo con personas me dicen, yo no puedo entender cómo, pastor, yo no puedo entender cómo vos deseas a Dios, anhelás a Dios, estás pensando en la semana, en el domingo, en venir a la iglesia, en escuchar su palabra, en ver a los hermanos, en congregarte. ¿Por qué? Si mi deseo está en que yo no quiero ir a la iglesia, mi deseo está en que la palabra me aburre, mi deseo está en que no quiero cantar, no quiero adorar, las cosas de Dios no van conmigo. Solamente hay una cosa, que es como que le digas al muerto, muerto, vive. Él no puede. Él necesita que le den vida. Y cuando tú estás vivo, le dices al muerto, che, vivo, ahora muere. No, no puede porque Él está vivo. Es como que yo te diga a vos, ¿sabes qué? Deja de respirar. Aguanta la respiración. Cierra la boca ahora y di, ¿sabes qué? Me voy a morir. No puedo. ¿Por qué? Porque la vida está en ti. ¿Se da cuenta, mi hermano? La vida de Dios si está en ti. Si el Espíritu Santo mora en tu... Ay, pastor, le entraron los demonios. Demonios. A donde habita el Espíritu Santo, demonios. No, se endemonió. Se endemonió, por eso ahora quiere irse al mundo. No, mi hermano.
Él quiere seguir los deseos de la carne. Todos nosotros queremos seguir los deseos de la carne, pero hay algo que es más fuerte en nosotros. Hay algo que nos empuja todo el tiempo y cuando queremos ir, hay algo que nos contrista, hay algo que nos lleva todo el tiempo. A veces uno dice, tenés una vida, tenés cosas, tenés familia, tenés asuntos, tenés deudas que pagar, pero a veces te levantás a la mañana y estás pensando en Dios. Lo único que se te viene a la cabeza es un himno, una melodía, una frase, una palabra. Yo a veces me encuentro, tengo 10 millones de problemas y lo único que estoy pensando en un versículo bíblico. Y uno dice, deja esas cosas de lado. No sé, no puedo. No puedo. Hay algo que es más fuerte que yo. Hay algo que entró en mi vida, que me llama a Dios, que deseo a Dios, que amo a Dios. Por eso nosotros le amamos, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso David dice en el Salmo 51:5, y con esto voy cerrando. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que quiere decir David? Dice, en maldad he sido formado y en pecado. ¿Cómo lo formó la madre en maldad y en pecado? ¿Que era una prostituta? Hermano, la mamá de David no era una prostituta, era una mujer que estaba casada con su marido, tuvo un hijo. Era una ramera. ¿Y por qué David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? ¿Qué quiere decir? Lo que David estaba anunciando era que el pecado que cometió Adán es la cabeza federal, la que representa a todos los seres humanos. ¿Y qué significa eso? Significa lo mismo. Cuando va Máximo a Estados Unidos y arregla con el FMI pagar una deuda o no, o pedir un préstamo, o los gobiernos, uno dice, pará, yo no quiero pagar la deuda externa, que la paguen ellos. ¿Por qué la tenemos que pagar nosotros? Porque son tus ¿qué? Tus gobernantes. Y las decisiones que ellos toman, quieras o no, repercute en tu vida. La decisión que tomó Adán y Eva fue la decisión que repercutió como representante de la raza humana a todos nosotros. Dice que por un solo hombre entró el pecado en todos los hombres y todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, y por un solo hombre, que es el segundo Adán, el que hizo las cosas correctamente, el que nos representó perfectamente, el que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, nuestro Señor Jesucristo. Por Él, solamente por Él, tenemos entrada al trono celestial de nuestro Padre eterno. Solo por Cristo, por gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador. Este punto de la depravación total obviamente es un punto muy amplio. Hay muchos puntos que enseñar. Pero por último yo quiero ir a que vayamos a Juan capítulo 3. Porque fue el pasaje que a mí me transformó. Y es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, un hombre muy respetado en su momento, en su nación, un hombre que conocía la palabra de Dios, parecía. Pero es linda la conversación que tiene con Jesús. Es una conversación tan profunda. Y dice esto: y había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal de entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí entendía muy poco, algunas cosas. Si Dios está con él, Dios no está con él, ese es Dios. Pero él veía que había algo había despertado a Nicodemo que lo llevó a Jesús. Por eso Jesús dice más adelante: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nicodemo estaba muerto en una tumba y Dios ya había hecho un milagro de resurrección en su vida. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando la Biblia habla de cierto, que usted lo va a leer muchas veces, significa una verdad absoluta, una verdad firme, concreta. Le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Nacer de nuevo? Si yo ya nací. Yo nací el 7 de marzo de 1089. Si uno no nace de nuevo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Entonces Nicodemo es como todos nosotros. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: Nicodemo, para entrar al reino, escucha, Nicodemo, esto es simple, teología simple. Para entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer. ¿Cómo? Mi mamá ya está muerta, ¿qué hago? ¿La resucitas? Yo me hago bebé, nazco de nuevo. ¿Cómo nace una persona de nuevo? ¿Cómo un viejo como yo, dice Nicodemo, puede entrar al vientre de su madre? Hermano, muchos quisiéramos entrar al vientre de nuestra madre, ¿no? Donde estábamos bien cuidados, protegidos. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu. ¿Cómo un nacido del espíritu? ¿Cómo es un nacido del espíritu, mi hermano? El que no nace de arriba, el que no nace de Dios. Ahora la pregunta que yo me hice por muchos años: ¿qué voluntad, qué decisión usted tuvo cuando su papá y su mamá, porque todos los que estamos acá tenemos un papá y una mamá, aunque nos guste o no nos guste el papá y la mamá que nos tocó? Pero cuando su papá y su mamá, no vamos a decir lo que estaban haciendo, lo trajeron al mundo, a usted, ¿qué decisión usted tomó para nacer? Usted dijo: no, espera, yo no quiero nacer el jueves, Yo conozco gente, hermano, que nació un 24 de diciembre. ¿Quién quiere nacer un 24 de diciembre donde todo el mundo está celebrando Navidad? ¿Quién va a festejar tu cumpleaños? O todo el mundo te van a regalar: este es el regalo de tu cumpleaños, el regalo de Navidad, ¿viste? Horrible. Hermanos, uno no toma la decisión de cuándo nace. Uno no tiene voluntad en esa decisión. Y lo que Jesús le estaba diciendo, lo mismo ocurre en tu nacimiento. Tú no decides cuándo nacer, es Dios. Por eso mucha gente dice: ay, ¿cómo me hubiese gustado venir a la iglesia cuando tenía 18? ¿Por qué ahora de grande? Ya estoy bastante grande para estar en los caminos del Señor. Tal vez no puedo hacer muchas cosas, porque fue el tiempo donde Dios quiso
Él quiso, hermano. No fue tu vecina que te compartió el evangelio. No fue fulanito, no fue menganito, no fue que pasaste y viste luz y entraste a la iglesia. No, fue Él que decidió un día en su soberanía, en su control, en su poder, en su amor, pronunciar tu nombre para que tú vengas a vida eterna, una vida que siempre tendrás en el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.